Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. Hoy nuevo programa, martes de actualidad. Tenemos las noticias más frescas. Cuéntanos, Bea, ¿qué tal estás? Bueno, muy bien, encantada de estar aquí un día más y bueno, como dices, primero comenzamos con nuestro programa de actualidad y es que traemos pues todas las novedades de la semana para quien se la haya perdido y bueno, pues también vamos a entrar en muchos debates que no se suelen hablar, pero que hoy aquí en La Cibelina vamos a hablar. Tenemos noticias tanto nacionales como internacionales, pero ¿por cuál vamos a empezar, Bea? Pues hoy, en primer lugar, tenemos novedades con el tema de la amnistía y es Ujú, que el Senado veta la ley de la amnistía y la devuelve otra vez al Senado. ujú. Y yo te quiero preguntar, ¿se trata de un show político? ¿Va a servir de algo? ¿El Senado en este país tiene alguna utilidad práctica, por Bueno, así decir? claramente, a mi juicio, es un show político. Recordemos que en el Senado tienen la mayoría tanto el PP como Vox y que en cuanto esa ley vuelva al Congreso se va a volver a admitir ya de manera definitiva, pero al fin y al cabo es lo que tienen que O hacer, sea, ¿no? que se está retrasando un poco en el tiempo. Estamos alargando algo que va a ocurrir y es un hecho, hasta ellos mismos lo saben, porque la ley lo contempla así, que la segunda votación pues es directa. Pero lo que estabas diciendo de si el Senado es útil o tiene algún tipo de utilidad, el Senado es igual de útil que el coche de Fernando Alonso en los últimos años conducido por mí, te quiero decir. Ya poco valor tiene desde el principio, o sea, en la propia Constitución, el Senado es que a nivel práctico no tiene valor. Pero bueno, cuéntanos también qué ha pasado en Cataluña, porque han sido las elecciones y hay novedades. Efectivamente, ahora vamos a hablar de las elecciones en Cataluña y es que, como vemos en pantalla, el PSC ha conseguido 42 escaños, Junts 35 y Esquerra Republicana 20, Ujú. lo que hace muy difícil, por lo tanto, una investidura y el formar gobierno. Lo que sí ha quedado claro, Raúl, es que el independentismo, es una obviedad, ha bajado. Sí. Entonces, bueno, pues primero te voy a leer el textual de Carles Puigdemont porque hemos recogido las dos partes, es decir, la parte de Carles Puigdemont y la parte del gobierno dando cuenta de los resultados de las elecciones. Y Carles Puigdemont, por supuesto, pues ha confirmado que su intención es presentarse en la investidura y textualmente ha dicho: me veo como presidente. Si no, no me presentaría. No haría teatro. Hay opciones ciertas de conseguir más votos por el sí que por el no. Y esto lo has puesto pues en una rueda de prensa. ¿Qué te Es parece? que ve al final qué va a decir. Este señor a mí me recuerda a un chaval que has castigado sin salir a conciertos y de fiesta porque desfasa mucho y a la que le levantas un poquito el castigo ya tiene pilladas las entradas de Fabric, ¿no? Le gusta mucho el mambo y lo que pasa es que, claro, lo mismo de tanto mambo, tienes que ir en un coche, hay mucha gente y acaba viajando en el maletero. Pero bueno, ¿qué ha dicho Sánchez respecto a todo esto en el otro lado? Efectivamente, vamos a dar la otra parte y es que Sánchez, por su parte, pues como es obvio, Ujú. descarta completamente que el PSC haga presidente a Puigdemont y le ha dicho pues que tienen que asumir la realidad. Sí, bueno, le ha dicho básicamente, chaval, aquí está papá, sé que te gusta mucho la fiesta, te voy a levantar el castigo, pero de momento te lo voy a dejar en Capital Young un par de horas, porque voy a intentar formar gobierno yo, ya que tengo la Para que te mayoría diviertas. de manera virtual. Lo que estabas diciendo, virtualmente, y ahora se ha materializado en las urnas, el independentismo con la estrategia de la izquierda, por así decirlo, ha bajado. Vale. Vale, bueno, y ahora cambiamos de tercio porque, bueno, no todo va a ser política y ha salido un informe esta semana de la OCDE, que para quien no lo sepa es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está formado por 38 estados, Ujú. que no es algo baladí. Diciendo precisamente que las pantallas en el aula son un arma de doble filo, dado que la mitad de los alumnos españoles de 15 años tienen síntomas de ansiedad cuando no tienen una pantalla delante. Y yo quiero preguntarte, pues, ¿qué opinas? Creo que es obvio que culturalmente, pues, hemos ganado una dependencia brutal, sobre todo a las pantallas, a las nuevas tecnologías y ya Totalmente. más allá de las aulas, a las redes sociales. Y eso también fomenta el acoso en redes en muchas ocasiones, ¿no? También tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí, si me preguntáis, siempre me van a dar alergia a los libros virtuales, siempre prefiero papel, pero es verdad que permiten una mayor flexibilidad. Yo Si creo se lo que es dices a una persona de 15 años, te dice que somos unos viejos, pero exactamente, pero yo creo que esto es un problema cultural que traspasa todo esto, ¿no? O sea, yo no creo que el problema sea que haya herramientas que te permitan hacer más cosas, sino que el problema está en que los niños con 7 años ya están con el móvil y están 24 horas con el móvil. Entonces, al final, si tú esto lo utilizas 4 o 5 horas para una finalidad educativa, está bien, pero si ya de raíz los niños están continuamente con el móvil, pues solo potencias esa ansiedad de la que estamos hablando y al final es un círculo que los niños pues acaban, pues como tú estás diciendo, que no pueden estar 2 minutos sin una pantalla. totalmente. Bueno, seguimos todavía en el ámbito nacional y es que hemos conocido esta semana la decisión del Gobierno de prorrogar la suspensión de los desahucios hipotecarios a hogares vulnerables hasta 2028. ¿Qué te parece esta medida?
A ver, está bien. Lo que pasa es que el problema al final está en generar acceso fácil a la vivienda, ¿no? En plan, está muy bien, vale, no me desahucias, voy a estar aquí unos añitos más, pero al final sigo siendo una persona, a lo mejor con un hijo que cobra 1.200 euros y tiene que pagar de alquiler 850, tiene que pagar luz, tiene que pagar gas, tiene que pagar wifi. Bueno, no digamos si ya tiene coche, hacer la compra, no puedes ahorrar. Y a lo mejor te estás valorando entre apuntar a mi hijo a clases particulares de algo necesario o llenar la compra otra vez. O sea, es que el problema de raíz está en esto. A mí que alarguen los desahucios, pues sinceramente me importa bien. Claro que sí, que hay que ir a lo importante, ¿no? Y que luego Exactamente. ya. Muy bien, pues pasamos al tema internacional. Estados Unidos preparará un nuevo envío de armas a Israel de más de 1.000 millones de dólares, compuesto por munición de tanques, morteros y vehículos. Ujú. ¿España y el resto de países debería, a tu juicio, dejar de enviar armas? Es que volvemos a lo mismo de todas las semanas. El Es un hecho, debate complicado todo esto sí, de o sea, armas, porque claro, al final todos los países dicen ayudo, no o me ayudo, protejo o no me me protejo. posiciono, no me posiciono. España también le ha repercutido mucho el posicionarse. A ver, a mí en el tema de entregar armas a Israel o a cualquier nación que esté haciendo lo que está haciendo, me parece horrible. Y más si luego encima vas diciendo que no, es que hay que reconocer a Palestina, pero por el otro lado le estás vendiendo armas. Yo creo que dentro de 40 50 años, a no ser que sea eclipsado por algo más gordo, esto lo vamos a ver como, Dios mío, qué decepción. Yo estuve viviendo esto y vi como mi país le estaba dando armas a otro país para masacrar a no sé cuántos niños van. Es que me quedé en la cifra de 10.000 12.000 pero es que creo que las cifras están por encima de 40.000 ahora, vea. Ya. Sí, total, que se puede a lo mejor ayudar de otras maneras, que no Ujú. sea, por ejemplo, diplomáticamente, ¿no? Exactamente, que Se para eso puede están. intentar a través de la Unión Europea, porque, bueno, creo que a través de la Unión Europea nos ampara, o sea, estamos muy tranquilos en políticas porque la Unión Europea da una estabilidad y una paz a nivel mundial, que eso antes no pasaba. Y de hecho, nos tenemos que ir a la historia, nos tenemos que remontar a la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a crear el Consejo de Europa y luego llegó la Unión Europea. La Unión Europea siempre lucha dentro de sus posibilidades para lograr una paz mundial, aunque sea difícil a veces, pero que la parte diplomática, ¿no?, es fundamental Es que, antes que recurrir a estas primero de todo, alternativas. hay mecanismos para ello. Segundo de todo, con la pasta que cobran. O sea, yo lo que me espero de un político es que sea capaz de resolver problemas difíciles. O sea, y que no sea recurrir a armas o a dar armas. O sea, si tú estás ahí cobrando lo que estás cobrando, mediante la diplomacia, mediante acuerdos, lo que sea, pero no llegar hasta estos puntos porque a mí me parece un retraso a nivel cultural ya de la civilización del mundo entero. O sea, Mm. que estemos en estas todavía. Totalmente. Bueno, y los jóvenes entre 19 y 25 años serían los primeros en ser movilizados en España en caso de Ojo. que haya guerra y que hagan falta más efectivos militares. Y bueno, visto los tiempos que corren, debemos reforzar el ejército de alguna manera para no recurrir a que en casos extremos como el que estábamos hablando Ujú. tengamos que movilizar a niños, bueno, adultos ya, porque 19 a 25 años son adultos. Sí, a ver, primero de todo, yo me libro, ya tengo más de 25, igual que me pierdo el bono, pues también me pierdo estas cosas, pero el hecho de estar reforzando es que es volver otra vez a lo mismo, reforzar el ejército de la nación es para mí un síntoma del retraso que tenemos actualmente de la sociedad. Es verdad que también está al lado de que si todo el mundo se está reforzando, pues oye, tú también, ¿no? Porque tendrás que hacer algo. Pero deberíamos, a mi juicio, en la Tierra seguir una senda integradora en la que se pueda plantear, en todo caso, hacer un ejército común. O sea, eso sería avanzar a mí como especie sería como, bueno, entre todos nos estamos poniendo de acuerdo a nivel de política, a nivel de ejército, a nivel de economía. Todo lo que sea, yo quiero dominarte a ti, yo quiero poder, yo quiero tal, para mí es seguir en el siglo O sea, pasado. que el que antiguamente hiciera la mili, tú no lo ves bien. No lo veo bien, no lo veo bien. Que te sacaran de tu casa y te dijeran, venga, tienes que ir a la mili. A Y ver, eso pero hay es que gente que lo ha hecho. Mi padre se libró, pero el si mío tú también. preguntas a nuestros padres, a Sí. algunos padres de gente de nuestra edad, te dicen que han ido a la mili. No, no, y se sienten orgullosos porque al final es verdad que el componente de la Claro, disciplina se te enseñaba y que, es lo que te digo, eran otros tiempos, yo, todo en su contexto. claro, En claro. ese tiempo yo sí que entendía que después de unas dos guerras mundiales, que por suerte nos libramos de las dos, en España se tuviera una condición de, coño, vamos a cuidar estas cosas porque a lo mejor se lía el día de mañana y tenemos que tener a la gente preparada. Pero yo creo que desde hace unas décadas la ruta debe ser otra. O sea, ya. Pero bueno, yo también considero, ¿no?, que en este país se forma mucho a las fuerzas de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y yo muchas veces me he sentido muy segura porque, claro, Ujú, pasan ciertas cosas y, es decir, ahora que el tema internacional está muy caliente y tal, tú piensas, si bien aquí, o sea, nosotros ujú, tenemos muy buen ejército, Guardia Civil, todos los cuerpos están muy preparados y eso, por desgracia, en otros países no pasa, como por ejemplo en Ucrania. ujú. En Ucrania le ha pillado con militares que no estaban del todo formados, les han tenido que formar. Ujú. Entonces, bueno, que en esa parte, pues, hay una cierta seguridad. Es lo que tú dices, porque, a ver, la pirámide de Maslow, la seguridad es de lo más importante, pero a lo que yo voy es que si todos los países pensaran ya de una manera
para mí, más Ocupa avanzada, no todo el debería tiempo. hacer falta yo estar preparándome por si tú me atacas. Debería ser algo ya de, bueno, estamos todos juntos, que hay que investigar juntos. Yo creo que esa es la senda. Pero bueno, visto el panorama, pues mejor reforzarte que no, para aunque sea de arma disuasoria. Totalmente. Bueno, y seguimos en el ámbito internacional y es que esta semana la noticia bomba ha sido que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha sido agredido, ha sido un atentado en el que le han dado 5 disparos y bueno, todavía está grave, ha pasado por 2 operaciones, pero bueno, se ha debatido entre la vida y la muerte porque un tío loco le ha metido 5 disparos y lo curioso de todo es que tenía 5 guardaespaldas y ninguno de los 5 tuvo tiempo de reaccionar y hasta él en el momento que le someten a la segunda operación, antes de meterle en quirófano, él dice a los medios que es consciente de lo que le ha pasado, o sea, que lo recuerda todo y que no entiende por qué ha sido, o sea, que ha sido una cosa muy rápida que ni siquiera es capaz de explicar, o sea, que Ujú. está un poco en shock. Entonces, bueno, yo el último tema que quería meter aquí era, bueno, pues que cómo hemos llegado hasta este punto de que los políticos hayan tenido que aguantar y aguantan, porque Ujú. no es el único caso, amenazas de muerte, que les agredan de Ujú. manera pública, privada. También hubo el caso de que a un ministro, no sé si era de China, llegaron hasta a matarle en un atentado como el que han hecho hasta a esta persona, a Robert Fico. Entonces, ¿hasta qué punto pues, los políticos tienen que aguantar esto? Que ya no solo los políticos, pero bueno, estamos hablando del caso de Robert Fico, pero ¿cómo es posible que de 5 guardaespaldas que tienes, ninguna haya tenido capacidad de reacción a un lobo solitario? Porque el que le ha Eso atacado es. ha sido, los medios lo citaban como lobo solitario, ultranacionalista y prorruso, y hasta el propio atacante se ha declarado hoy mismo culpable. Ujú. Entonces, Bueno, a ver, al final es lo que decíamos, estamos generando una sopa de cultivo de deshumanización donde los políticos no valen nada. O sea, también lo vemos, por ejemplo, en el tema incluso de los árbitros en los campos de fútbol. Al final son técnicas que se utilizan y que se llevan utilizando muchos años, pero yo creo que lo que está viendo ahora sobre el tablero es algo muy extremo y claro, con el tema de las guerras y tal, se está llevando todo hasta el límite. Entonces, claro, en ese punto en el que estamos, cualquiera de estas cosas pueden suceder y lo más fácil es que pase como la Primera o Segunda Guerra Mundial, que en cualquier momento se pierda el toque de suerte, porque por ejemplo en este caso no ha habido muerte, pero por despistes bueno, por despistes de estos no, porque ha sido totalmente intencionado, pero en cualquier momento esto sirve de detonante, como pudo pasar en la Primera Guerra Mundial, para que empiece una escalada que ya sea irreversible. totalmente. Y bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero últimamente, sobre todo en los últimos años, se está viendo mucha crispación política. La gente está muy crispada porque, bueno, pues también hay que respetar ciertos ámbitos. Quiero decir, puede ser que no estemos de acuerdo en ciertas ideas, pero no por eso tiene por qué haber tanta crispación y tanto odio, ¿no? Yo hoy veo como mucho odio en general, la gente muy descontenta con todo en general. Y eso antes no ocurría. O sea, antes se respetaba más que tú fueras de otro lado y yo fuera de otro y pudiéramos mantener una conversación, pero es que yo muchas veces me siento en una mesa familiar, de amigos, etcétera, y cuando sale el tema de la política, completamente es una discusión súper Sí, y acalorada. antes ni se tocaba el Y tema. antes no se tocaba, pero ¿por Sí. qué no se puede hablar de eso? Si mientras yo te escuche, tú me escuches a mí y tú me respetes a mí y yo te respete a ti, independientemente de lo que seamos, Ujú. ¿por qué nos tenemos que poner a gritar y a descalificar y o sea, Al no, fin y al antes cabo no no, pasaba. no hay una educación cultural y son los propios políticos los que lo potencian. En plan, los políticos son los que Dividen. alientan estas cosas y antiguamente se guardaban un poco más las espaldas porque tampoco querían que se lo hicieran. Pero ahora hemos entrado en una dinámica en la que este ha dicho una cosa gravísima, pues vengo yo al plato y digo otra más grave, o voy a un meeting y digo otra más grave, tengo gestos como muy populistas. Entonces estamos cayendo por los dos lados en esto y al final pues esto solo nos puede llevar a situaciones de violencia y de descontrol. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado y volvemos enseguida con el programa de psicología y divulgación. Hasta la vista.